todo este sistema de categorías, ¿va? Explicado de una manera, pues, diría yo que rápida, pero sí con bastante consistencia. Entonces, aquí les vamos a ir desglosando, lo vamos a ir tratando de adaptar a la realidad nacional, como cada una de estas categorías nos va a ser útil en los procesos de investigación social, ¿va? Porque eso es lo que se trata acá cuando hablamos en esta unidad de todo el sistema teórico del materialismo histórico, ¿va? Cómo poder llevar a cabo la investigación de la sociedad, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a comenzar y yo voy a hacer voy a compartir pantalla con ustedes de la presentación de esta unidad. Entonces, nuestra unidad vamos a tratar sobre la investigación social, todo el componente teórico del materialismo histórico, principios, categorías, y ustedes agréguenle todavía, y leyes generales del materialismo histórico. Bueno, nuestra clase, lógico, desde los inicios platicábamos de que era estudiar todo ese componente del saber generalizado de la misma para poder llevar a cabo e investigar los distintos fenómenos sociales. Entonces, hemos sostenido de que el que lleva a cabo una investigación de carácter científico puede, si cumple con todos los pasos, con toda la metodología para llenar ese requisito de que se convierta en científica, puede fácilmente, inicialmente, llevar a cabo un proceso de la descripción de los fenómenos, pero lo más importante, la explicación. Y esa explicación ya hemos visto que conlleva el uso de categorías. Entonces, el materialismo histórico y los que ya leyeron o por lo menos ya han tenido el primer contacto con este contenido de la unidad número 2, vieron que la categoría que aparece inicialmente en el capítulo número 3 del libro es la formación económico-social, porque esta categoría se dice que es la piedra angular del materialismo histórico, porque es a través de la cual se nos facilita ese proceso de explicar el proceso histórico natural, explicando y analizando el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones y derivado de las condiciones actuales? ¿Cuál podría ser el comportamiento de la sociedad a futuro? Entonces, el materialismo histórico ya hemos comentado que ha dividido el estudio de la sociedad en 5 diferentes formaciones económico-sociales en las que ha predominado un modo de producción, ¿verdad? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, ¿verdad? Y en el momento actual, pues, ustedes saben que el modo de producción prevalente en la mayor parte de sociedades a nivel global es el modo de producción capitalista, ¿verdad? Entonces, a través de este aspecto teorizante, pues, podemos analizar las condiciones de la vida material de la sociedad, teniendo como denominador esa producción capitalista, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tampoco, ese carácter de previsión que tiene la ciencia, no es una cuestión mágica, ni mucho menos, hemos dicho, ni pensar en una bolita mágica o porque hay algunos ahí que aparecen en la historia, ¿verdad? Que han tenido se han dicho que son privilegiados al poder predecir el futuro, pero la dificultad estriba en ponerle un carácter científico a esas predicciones, ¿verdad? Mire que el mejor ejemplo ahorita reciente es la pandemia, ¿verdad? Que un montón se han atrevido a poner fechas ahí en el momento de la finalización o por lo menos del amortiguamiento de esta crisis sanitaria que afecta a toda la sociedad global, pero muchos de ellos, pues, en sus proyecciones han fracasado, derivado, pues, de que ustedes saben que el comportamiento de este virus ha sido que aparece nuevas variantes, ¿verdad? Y estas ocasionan el recrudecimiento en el número de casos.
Pero ahorita, por ejemplo, estamos ante una crisis bélica que se está desarrollando en el continente europeo, ¿verdad? Y, y a veces nosotros nos preguntamos cómo es que nos llegan toda la, cómo es que nosotros también vamos a salir afectados por una cuestión de este tipo y que a futuro nuestras condiciones económicas o sociales se pueden ver seriamente, ya se están dando en lo presente, pero agudizarse aún más en un futuro muy corto, ¿verdad? Entonces, ya lo estábamos viendo y una de las causas principales porque no es solo eso, ¿verdad? Una de las causas principales de ese encarecimiento del costo de vida a nivel país ha sido desde que se salió a luz el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya esto tuvo impacto en los mercados a nivel global, ¿verdad? Especialmente en el mercado de los combustibles, tuvo impacto también en el mercado, en la bolsa de valores, ¿verdad? Que es donde se cotiza y se compra la mayor cantidad de bienes a nivel mundial. Esto solo se lo citaría de una manera muy, muy sencilla. Si ustedes fueran inversores en la bolsa de valores, si fueran, o sea, a comprar acciones o ustedes tuvieran, en su caso, la producción de algunos elementos que son básicos para la economía, en este caso, la producción petrolera, pues estarían también en un periodo de incertidumbre. Y recuérdense también, no podemos negar que la economía también entra, y en este caso afecta a la sociedad, el aspecto especulativo, ¿verdad? Porque voy a citar un caso, el caso Guatemala, ¿va? Eh, ya se hablaba de que ahí iba a haber un conflicto entre Rusia y Ucrania y ya en los mercados internacionales había empezado a subir el precio del barril de petróleo, alcanzando incluso precios récord de igual o superior a los $100 el barril. Pero si vemos y nos colocamos en un contexto apropiado, pues aquí en Guatemala también la economía está sujeta mucho a la especulación y derivado de que los vendedores de combustibles es un monopolio. Lo que pasa que se dice que es un oligopolio, un grupo muy reducido de empresas que tienen o supuestamente compiten en el mercado de los combustibles, ¿eh? Si ustedes ven, y hasta bueno, hoy es muy difícil que lo puedan hacer, pero revisen y verán que cuando tengan esa oportunidad que salgan, vean ustedes que la diferencia de precios entre una y otra gasolinera de diferente empresa, a veces es francamente inexistente porque es un centavo o en algunos casos es el mismo precio, ¿verdad? Entonces, no hay una real competencia en ese sentido. Entonces ellos tienen el control de ese mercado de los combustibles y los combustibles que están vendiendo incluso todavía en este momento son compras que realizaron aproximadamente hace entre 90 a 180 días, porque no vienen así tan rápido, ¿verdad? Y las compras que se van realizando conforme se van agotando los inventarios que tienen aquí a nivel interno. Entonces, como que imagínense, ya solo se habló de que iba a haber un conflicto y aquí le subieron el precio a los combustibles de una manera exagerada y fue subiendo de manera constante. Y el gas propano no fue la excepción. Bueno, cuando vemos que todavía las compras y los cotos no eran a los cuales habían comprado los distintos combustibles, ¿no? Entonces, es un poquito especulativo todo eso. Bueno, entonces, como estamos hablando de esa ciencia y su carácter predictivo, entonces, ¿qué podemos mencionar acá? Si estamos viendo que los combustibles están subiendo de manera constante, esto va a afectar por lógica, ¿va? Los precios de muchos artículos que forman parte de la denominada canasta básica. Y ya lo hemos visto, ¿va? Si ustedes van a los supermercados o a cualquier lado donde compren sus productos, en el mercado, donde ustedes quieran, habrán visto que ya hay un incremento a muchos productos. El que más ha sonado y porque ha salido y a luz y en los distintos medios de comunicación es el incremento al pan, ¿no? Porque dice que se han incrementado los costos de los insumos que se necesitan para producir este,
esto que es parte del régimen alimenticio de la población guatemalteca, ¿verdad? Entonces, si vemos eso, entonces ya venimos nosotros y como economistas, si utilizamos el índice de precios al consumidor final, decimos cada vez se va incrementando. ¿Hay inflación? Sí, porque ¿qué es inflación? Hay un incremento generalizado de los precios, ¿eh? Y esperamos, entonces, imagínense este comportamiento, estamos iniciando el mes de marzo, entonces esto a futuro nos va a traer un impacto serio. Y en Guatemala tenemos una característica muy especial que a veces suena como una broma, pero termina siendo real. Dice que donde no se cumple la ley de la gravedad es en los precios de los productos al consumidor final, ¿va? Porque todo lo que sube ya no baja, porque aunque después los costos de los insumos tendieran a tener una disminución en su precio, lógico, en el capitalismo, y lo hemos visto que la ley económica es la máxima ganancia al menor costo, entonces ahí está la explicación, esto ya no va a bajar, ¿verdad? Siempre sigue esa misma tendencia. Entonces, ahí es donde vemos el carácter predictivo del conocimiento científico. No, si ustedes están viendo, lo estamos haciendo sobre bases científicas, sobre datos que tenemos y cuál es el comportamiento que la economía está teniendo en este momento y cuál podría ser lo que se podría dar a futuro, ¿verdad? Aquí sabemos que aunque existe toda una cuestión de control de precios a través de la DIACO, pues su influencia es muy limitada, porque cuando dicen si se justifica, que esa es la respuesta que nos dan, el incremento a los precios, pues definitivamente no hay vuelta de hoja, se quedan de esa manera y la DIACO pues no puede tener una intervención directa en ese sentido. Bueno, intervenciones que ha tenido el Estado para tratar de minimizar el impacto al consumidor final de este tipo, pues vieron que había un subsidio al gas que solamente duraba, creo, una cantidad de tiempo muy reducida, ahora se está tratando de ampliar y hay una propuesta a nivel legislativo de que esta propuesta se amplíe a los combustibles, pero también hay una opinión contraria de parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque esto tendría un impacto serio en las finanzas públicas al reducirse de manera ostensible los ingresos en concepto de los impuestos que se pagan por el consumo de estos productos, ¿verdad? Entonces, imagínense, se incrementan los costos de transporte, esto ya trae problemas hasta incluso en la balanza de cambios, ¿verdad? A nivel del precio del dólar y, bueno, y si son materias primas importadas, también nos trasladan esos incrementos que vienen de fuera. Entonces, y ya ven ustedes, y eso que no hemos hablado, porque no me quiero meter a ese tema, del impacto que tienen los mercados financieros, ¿verdad? Hoy tuve la oportunidad de ver un video donde se hablaba de que en Europa, como medidas de restricción financiera hacia el gobierno ruso, pues tienen que ver dónde tenían colocadas inversiones aproximadamente de 25 mil millones de dólares en muchas actividades en la Unión Europea. Ahora esas ya no van a continuar, digamos, porque tienen que llevar a cabo retirar todo ese capital, ¿va? Porque es una medida de sanción financiera para que no lo sigan invirtiendo en actividades fuera del territorio ruso. Entonces, imagínense, todas esas cositas van sumando y sumando y sumando para impactar en la economía nuestra, ¿verdad? Que es una economía dependiente casi en su totalidad del mercado externo, porque las principales actividades que nosotros realizamos es producción y exportación de productos agrícolas al mercado, van al mercado externo, ¿verdad? Y la gran cantidad de materias primas y todo para producir a nivel interno, nosotros no las generamos, sino que las tenemos que comprar fuera. Entonces ahí es donde ustedes ven que nosotros podemos, entonces, tener ese carácter predictivo, no porque nos lo estemos sacando, inventándolo o pensando que solo ideas o pretender así, hoy vamos a estar peor o no, no, es una explicación que tiene bases científicas, ¿verdad? Bueno, entonces, si nos dijéramos, bueno, en Guatemala, ¿qué cantidad de la población vive en pobreza? Entonces, ¿se va a incrementar la pobreza? La respuesta, el planteamiento en este momento sería sí, porque
la inflación cada vez va a ser más, por ahí leen ustedes que dicen galopante, ¿va? Porque va en galope como cualquiera, un caballo, ¿va? Que va galopando, va hacia adelante y va en constante avance, y este es el problema que nos puede afectar. Entonces ahí puse ahí un ejemplo muy sencillo donde podemos ver cómo a través de utilizar informaciones del pasado, la situación actual, podemos prever el futuro, ¿verdad? Y en el estudio de la sociedad ya lo vimos que la contextualización de la categoría formación económico-social nos permite estudiar a la sociedad desde sus inicios, cuál es la situación actual y cuáles pueden ser sus tendencias a futuro, ¿verdad? Bueno, en la ciencia social como tal, en su proceso de investigación, pues nosotros decimos que no debemos de quedarnos únicamente, y ustedes ya lo creo que lo estarán empezando a manejar en su curso de técnicas de investigación, solo en esa investigación aparente, ¿verdad? Lo que nos dan todos los órganos de los sentidos, ¿verdad? Lo que nos permite la vista, el oído, el tacto, el gusto. Por ahí me comí uno, pero no sé cuál fue el que me comí, pero no solo a nivel de las sensaciones, no, tenemos que llegar a niveles más elevados, ¿verdad? A percepciones y posteriormente a representaciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos como necesidad, porque lo primero solo es una cuestión que nos da una idea aparente del objeto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llegar a la esencia del mismo, ¿verdad? Y que ha sido lo que hemos tratado desde los inicios de la clase, que probablemente ya oír esa palabra es aburrida, ¿va? Llegar a la interpretación de poder saber las leyes que rigen los distintos fenómenos, y dijimos, y sus propiedades de tipo material, en este caso del aspecto social, que en la sociedad hemos comentado y hemos explicado ampliamente, también está sujeta a leyes del desarrollo, que ustedes en su momento, yo les invitaría a que nuevamente lo leyeran. Les hicimos llegar un documento ahí sumamente reducido sobre las leyes del materialismo histórico. Lo tienen ahí en su plataforma de Classroom. Ya la licenciada Paz Maldonado ya estaba con nosotros cuando eso sucedió, y amablemente ella nos lo colocó en el Classroom. O sea, ahí lo tienen, y yo les podría decir que solicitaría de ustedes volverlas a leer, ¿verdad? Y leerlas y tratar de irlas interpretando conforme llevamos el avance en nuestro curso. Vamos aquí a la siguiente, porque aquí no lo menciona. Llevar a cabo investigación no es una cosa sencilla, ¿verdad? Porque nosotros, cuando llevamos a cabo investigación y le ponemos el apellido de científica, es porque estamos generando ya sea ciencia pura o ciencia aplicada, ¿verdad? Entonces, necesitamos de utilizar un método, una metodología. Y aquí deben de recordar 3 cosas que yo ya les he dicho y que no deben de, por ninguna razón, dejarla por un lado. Que el materialismo histórico dijimos que era una ciencia filosófica cuando resolvía el problema fundamental de la filosofía, era una ciencia sociológica porque su objeto de estudio es la sociedad, pero también dijimos que era una ciencia metodológica, porque era un método para estudiar de manera objetiva a la sociedad. Entonces, en ese método, pues tenemos que utilizar todos los pasos que este método nos indica, ¿verdad? Desde la identificación de problemas hasta planteamiento de hipótesis, ¿verdad? O sea, utilizar un razonamiento lógico, una recopilación de información sobre eso, un análisis de la misma, para que nos permita llegar a conclusiones, ¿verdad? Pero yo les he comentado que el sentir o la esencia de hacer investigación es teorizar, ¿verdad? Ya sea porque estemos aplicando una teoría y la estemos comprobando que es verdadera, o estemos generando una nueva, ¿verdad? En este caso, la mayoría ya con la ayuda que tenemos de todo el desarrollo del materialismo histórico como un método de estudio de la sociedad, pues al conocer todas sus categorías, con facilidad vamos a poder estudiar todo un momento histórico del desarrollo
de la sociedad humana. Es importante también que recordemos lo que mencionamos en la unidad pasada, aquella postura que nosotros debemos de tener, ¿va? De tratar de, como lo dije en su momento, tal vez solo por hacer una parodia, decir que nos teníamos que quitar, como hacernos una limpia, ¿verdad? Y cuando llevemos a cabo una investigación de la sociedad, pues debemos de adoptar una posición científica, ¿verdad? En el desarrollo de la investigación. Debe ser una actitud. Y se recuerden que cuando hablamos de partidismo y verdad, ¿verdad? De adoptar una objetividad en el momento de llevar a cabo la investigación para que los resultados de la misma fueran apegados a la realidad objetiva. A veces nos confunde cuando leemos ahí que dicen la investigación científica es algo metódico, y a veces lo metódico nosotros lo tendemos a confundir con el hecho de que lo tenemos que hacer minucioso, cuidadoso. Claro que es cierto que es una de las características que debería tener un investigador, pero dice que es metódico porque tenemos de respetar un método, ¿verdad? Y ya hemos dicho que es el método, pues es un proceso, ¿va? Porque es un conjunto de pasos debidamente ordenados, ¿va? Ordenados de manera lógica, que nos permiten la explicación, predicción y control de los procesos que se dan en la realidad. Repito esta parte, ¿va? Porque es muy importante. El método científico, entonces, es un conjunto de pasos ordenados de acuerdo, siguiendo una manera lógica, pero es lo que nos va a permitir explicar, nos va a permitir llevar a cabo la predicción y control de los procesos que se dan en la realidad, y en este caso de la realidad social, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya nos introducimos en nuestra primera parte, ¿verdad? de nuestra clase. Adelante. Disculpe, en el método científico, después de explicar, ¿qué iba? Me perdí. Explicar, ya te vos que me agarraste así, la predicción, que ya te acuerdas que platicamos aquí, que no es una cuestión mágica, ¿va? Sino que es a través de tener conocimientos previos, ¿verdad? Explicación, predicción y control de los procesos. Ya, gracias. Vayamos, ahí estamos, entonces, bueno. Explicación, predicción y control. Mire, control se refiere a que si nosotros conocemos las leyes que, vuelvo a insistir en ese tema, las leyes que rigen, bueno, tenemos control sobre cómo se va a llevar a cabo un proceso. Imagínense ustedes para poder, alguna vez, yo creo que se lo han preguntado y han buscado respuestas a eso. ¿Por qué es que un avión puede elevarse y ahí no va a ser la ley de la gravedad la que se lo va a traer de inmediato a pique, ¿va? Porque hay todas unas leyes de la física, de la aerodinámica ahí estudiadas para poder que se mantenga en el aire, pues, ¿va? Y que pueda desplazarse de acuerdo a la ruta previamente establecida. ¿Pero por qué? Porque ya conocemos entonces todas, igual de la sociedad, el ejemplo que yo puse, ¿no? A través de la aplicación de esas leyes, fue que, porque no me lo saqué de la manga todo ese proceso de decir, todo ese contexto que yo hablé del problema a nivel global actual bélico y de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Y cómo esto ha tenido una implicación seria en la sociedad. Bueno, para terminar, solo ese conjunto de pasos ordenados de manera lógica, orientados a la explicación, predicción y control. Imagínense ustedes, el día de ayer se vencieron más de 1 millón de vacunas de la vacuna Sputnik, ¿eh? Que tiene un costo para la sociedad guatemalteca, porque ¿de dónde salió el dinero? De los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos. Porque algunos dicen, si yo no pago impuestos. No, si pagar impuestos no necesariamente porque ustedes vayan a la SAT y ahí ya hagan toda una declaración jurada de impuestos, no.
Ustedes, si sus papás o ustedes con sus ahorros se compraron un ordenador para poder recibir sus clases, lógico que ahí les cobraron una cascada de impuestos. Ese producto lo más seguro que vino del extranjero, ¿eh? Pagó impuestos de importación, IVA de importación, de ahí pagó otro tipo de impuestos, ¿verdad? Y todavía al final cuando ustedes se los trasladaron a ustedes que lo fueron y lo compraron en alguna electrónica, donde venden equipos electrónicos, todavía les cobraron el IVA. O sea que no necesariamente porque van a decir, yo aquí fui y dejé mi plata ahí y la fui a entregar a la caja de un banco para que me la acrediten en la Superintendencia de Administración Tributaria. Compraron unas tablets, compraron su celular, piden comida en línea o utilizando los centros de llamadas de las empresas, pagan impuestos, muchachos, se pagan. Y ahí nos trasladaron toda esa, hasta los ISR que pagaron a esos señores, ahí nos lo trasladan. Entonces, pero todo eso, como les decía, es donde, entonces, predicción, explicación, predicción y control. Entonces, nosotros decimos, sí, yo pago impuestos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si conozco todo ese aspecto en el proceso económico, pues dice, bueno, voy a tratar de una manera mediática, de tratar de utilizar de mejor manera todos los ingresos que tengo, ¿eh? Y uno de ellos puede ser que si en tal lado, pues buscando dónde venden más barato, mucha, por ejemplo, ¿no? El mismo producto y de la misma calidad. Solo por situación. Bueno, entonces hablemos ahora de los principios. Dices, los principios como tal son categorías de tipo filosófico. Entonces, solo que en este caso, aplicadas al estudio de la sociedad. Entonces dice que nos van a expresar regularidades. O sea, son aspectos que se dan de manera constante, pues, que nosotros tienen hasta un carácter rector, ¿verdad? Porque el respeto a esos principios son los que nos van a dar que nosotros estemos siempre enmarcados o dentro del contexto del estudio de la sociedad desde el punto de vista del materialismo histórico. Entonces, expresan regularidades en el comportamiento de los procesos. Y aquí nos dice que se cumplen en varios niveles de la existencia, porque están en todos los aspectos de las esferas del conocimiento, tanto en la naturaleza, el pensamiento y la sociedad, que es donde estamos nosotros involucrados. Pero de la naturaleza, ustedes los van a ver, o sea, esos de carácter general, en su curso de fundamentos teóricos, a través de estudiar el materialismo dialéctico. Son constituyentes básicos, ¿verdad? Porque a la larga nos van a colocar en una postura que, como decía anteriormente, si hacemos ese proceso de respeto de esos principios, nos va a permitir colocarnos en una investigación científica de la sociedad. Bueno, cuando nosotros vamos al diccionario de la Real Academia y decimos principios, siempre nos habla de algo inicial y un proceso de partida. En realidad, eso nos podría generar alguna equivocación con respecto a los principios del materialismo histórico. Como decir que estos principios equívocamente podríamos manejar de que fueron creados, contextualizados por los iniciadores del estudio del materialismo histórico antes de llevar a cabo cualquier proceso de investigación. No. Los principios del materialismo histórico van a ser resultado de el proceso de investigación científica de la sociedad. Entonces, no van a ser un punto de partida, sino que son resultado de procesos, son resultados finales de investigación científica de la sociedad. Dice que son abstracciones. Una abstracción, ya dijimos que es una separación, ¿verdad? Muy sencillo. Ustedes podrán tener probablemente frente a su casa, ¿verdad? Donde ustedes estén trabajando, toda una pared, ¿verdad? Que ha sido construida utilizando algún tipo de material de construcción, por ejemplo, los denominados blocks, ¿verdad? Que es en inglés, ¿verdad? Bueno, cada uno de esos blocks está colocado
o está colocado, o tiene que estar colocado de una manera lógica, ¿va? Porque si no, ¿qué pasaría con esa pared? Al primer movimiento, y imagínense con el movimiento telúrico que hubo hace unos cuantos días, se hubiera desplomado, ¿va? Entonces debe llevar, entonces lleva un orden lógico, ¿va? La colocación de todos y cada uno de ellos, y tiene una base sobre la cual está sostenida. Entonces, esos principios, como son una categoría, son abstracciones, pedazos de toda esa pared, para que nosotros en conjunto podamos entender el contenido que está o que significa esa pared. Esa pared fuera un bloque de conocimientos, y nuestro bloque de conocimientos son la sociedad, pero nosotros hacemos abstracciones, separaciones para facilitar ese proceso, ¿verdad? Para poderlo ir comprendiendo y poder después ya manejar el concepto pared, ¿verdad? Sí, qué pared está, qué elementos integran esa pared. Miro que hay una base de concreto ahí que es la que le da sustento a la misma. De ahí los ladrillos o los blocks fueron colocados de una manera lógica, ¿va? Y cada uno de ellos lleva una conexión. Están unidos por materiales de construcción que los están uniendo, que no están colocados solo hacia el aire, ¿verdad? Entonces aquí nos recordamos entonces que esas abstracciones que nosotros hacemos, como en este caso de los principios, están concatenadas en la realidad. O sea, no son invenciones del investigador, él los ha sacado de esa realidad objetiva. Bueno, entonces son abstracciones, así como puse el ejemplo ese de la pared, ¿de qué? En este caso, de la naturaleza y de la historia, o sea, el estudio científico de la sociedad. Pero no se van a regir por estos principios. No es que nosotros, esos principios, estos ladrillos no existían antes, ¿verdad? O no existían antes, o el humano ya se los encontró debidamente elaborados en la naturaleza, ¿verdad que no? ¿Fueron resultado de qué? Fueron resultado de un proceso de investigación en el cual el humano estudió leyes de la naturaleza y propiedades de los elementos de la naturaleza para crear esos materiales de construcción que fueran altamente resistentes, materiales que los unieran o los adhirieran para que en conjunto formaran esa pared, ¿verdad? Y si esto que nosotros hicimos, esta pared, en realidad no estuviera o no concordara con todas las leyes de la naturaleza, ¿qué pasaría? Fueran, como dije, a un movimiento o incluso solo con recostarnos en la pared, se caería, ¿no? Entonces, deben de estar constantemente siendo probados en la realidad para demostrar que la calidad de los materiales y la interpretación que hizo el humano de ellos es verdadera. Entonces, igual pasa con los fenómenos sociales. Constantemente debemos de estarlos estudiando y utilizando las distintas categorías, y en este caso validando los principios para que nosotros demostremos en la realidad que estos son verdaderos. Y en la parte final, pues ahí ya nos lo pone bien clarito, ¿va? Porque dice, son reflejo de la realidad objetiva, o sea, no son invención del humano, de ninguna manera. El humano lo único que hace es descubrirlo. Y se recuerdan que aquí nos crea todo un conflicto cuando hablamos de leyes científicas y leyes objetivas. Porque dijimos que esas leyes objetivas se dan independientemente de la voluntad y conciencia del humano. El humano lo que hace es descubrirlas. Y cuando él las descubre y las enuncia, se convierten en leyes científicas, resultados de un proceso de investigación. Y pongámosle nuevamente apellido, de una investigación científica. Pero estas leyes están en proceso de cambio, de modificación, de transformación, de mejoramiento de las mismas. Entonces nosotros, aquí nos dice, y vimos la definición de que era verdad, ¿verdad? Que dijimos que era un reflejo fiel, certero de lo que sucede en la realidad objetiva y que ha sido una gran cantidad de veces probado en la práctica social, que era el único criterio de verdad. Entonces estos principios también están en constante evaluación a través de estarse probando como que son fieles, certeros, reflejos de esa realidad objetiva. El primer principio que vamos a ver en la clase va a ser el principio del materialismo. En el texto dice que o en algunas partes ustedes encontrarán que dice que es el principio más antiguo,
Pero no se lo tomen ustedes que es el más antiguo por el hecho de, en razón de tiempo. No, es el principio más antiguo como tal, porque a la larga va a ser y lleva íntima relación con la resolución del problema fundamental de la filosofía, porque nosotros estamos estudiando concepción materialista de la historia. Aceptamos desde el inicio que nos íbamos a orientar nuestro estudio en la concepción que decía que lo primario era la materia y lo derivado era la conciencia, que la conciencia dijimos que no era más que una parte cualitativa del desarrollo de la materia, una parte de expresión del desarrollo de la materia de mayor nivel, y esta se daba específicamente en el ser humano, ¿eh? Y en el ser humano a través de sus sensaciones, percepciones, posteriormente representaciones y acumulaciones a nivel de una parte del organismo del humano, que es a nivel de la masa encefálica, ¿eh? Donde podemos acumular todos esos conocimientos y también vamos adquiriendo, dijimos, habilidades, destrezas, técnicas para poder llevar a cabo e involucrarnos en esa actividad productiva material. Entonces venimos aquí muy sencillo. Este principio del materialismo, ¿cómo lo trasladamos y cómo nos lo expresamos? Dice que explica que el proceso social, o sea, la actividad de la sociedad, la vida de la sociedad, porque el proceso es una serie de pasos o etapas, ¿verdad?, que nosotros constantemente vivimos en sociedad. El proceso social, ¿y para qué se unió el humano? Dijimos para producir. El proceso social de la producción. ¿La producción de qué? De bienes materiales. Viene a ser la base material. Viene a ser la base material. O sea, va a ser lo que va en última instancia, se dice, porque, o sea, lo primordial, pues, lo fundamental que va a determinar nuestra vida espiritual. Porque en esa vida material, el humano dijimos que se involucra básicamente con dos partes de la misma materia, con la naturaleza y con la sociedad. Claro que utiliza medios para poder ir transmitiendo de manera generacional todos los conocimientos acumulados, ¿verdad?, a través de el proceso del pensamiento, ¿verdad?, que es el reflejo de la realidad. Ahí sí no vamos a decir si sea falso, puede ser falso o verdadero, ¿verdad? Entonces, esa vida espiritual la vamos formando a través de la vida material, que eso nosotros establecemos relaciones con otros humanos y con la misma naturaleza. Miren, ya hemos platicado ampliamente esto, ¿verdad? Hemos dicho de los primeros contactos del humano en sociedad. ¿Para qué se unió? Para producir, para salvaguardar en los inicios las condiciones de perpetuidad de la especie. Y tenía conocimientos muy mínimos, muy elementales. Pero si nos trasladamos ya, ¿cómo es que en esta vida material, será que nosotros en el momento del nacimiento ya traemos todo un montón del nacimiento ya traemos un montón de conocimientos, desde elementales hasta científicos? No, eso los vamos adquiriendo en la vida material. Qué bueno y fácil fuera, ¿verdad? Y qué sencillo se diera este proceso, que venimos nosotros y decimos, qué fácil, mi papá, mi mamá, tienen ya todo un conocimiento profundo sobre una determinada área del conocimiento científico, ¿eh? Y a través del proceso genético nos lo vamos a transmitir. Eso sabemos que no es cierto. Que eso lo vamos adquiriendo en la vida material. Nuestros primeros conocimientos son sumamente elementales. Y por favor, yo les he dicho, no confundir esa vida espiritual con cuestiones que dice espiritistas. No. Es la formación de la conciencia que vamos adquiriendo a través primariamente de conocimientos muy elementales, ¿verdad? Porque el niño en sus primeros inicios anda tocando, porque él está teniendo su primer contacto con esa realidad objetiva, está tratando de identificar esos objetos, no distingue, no hace diferencia todavía de sus sensaciones, incluso, ¿verdad?, hasta de tener un contacto, o porque se le explican y se le da a entender, no va a hacer diferenciación entre frío y calor para tocar un objeto. No va a tener eso lo va a ir adquiriendo a través de la vida espiritual.
¿Por qué le ponen en las manos algo y todo lo tira? Sencillamente su nivel tan elemental en ese momento. Entonces dice, ay, ¿para qué tiraste eso si eso se quiebra? No va a poder identificar eso. Hasta puede ser que le cause gracia, risa hacerlo. Ni mide las consecuencias, ¿verdad? Si está colocado en una parte alta, se lanza, porque él no sabe que eso le va a ocasionar toda una serie de daños en su estructura física. Entonces vamos adquiriendo a través de esa vía material todos esos conocimientos que nosotros vamos almacenando. Vamos adquiriendo interpretaciones del mundo. En muchos casos erróneas, ¿verdad? Eso está claro. Yo cito aquí el ejemplo de que los papás a veces son los primeritos en crearle el sentimiento negativo al patojo para que vaya a la escuela. Porque cuando el patojo en sus primeros etapas de desarrollo dice, ay, ojalá que se llegue el tiempo en que ya te vayas a la escuela y ahí vayas a sacar toda tu energía, ahí te molestes y que te aguanten los maestros. No, si el proceso educativo no va a ser para que él vaya ahí y saque toda esa energía que tenía acumulada, ¿no? Hay que saberla conducir también. Hay que saberla conducir. Entonces, ahí es donde vamos adquiriendo todo ese proceso de esa vida material. A través de esa vida material. ¿Dónde vamos aprendiendo conocimientos? Bueno, nos vamos acercando a la escuela y vamos cambiando o modificando ya nuestro comportamiento con respecto a determinadas actitudes que antes podíamos tener o el manejo de toda una serie de elementos que nos da la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya fuimos adquiriendo conocimientos, ya fuimos adquiriendo habilidades, hábitos de trabajo. Y hasta vamos adquiriendo eso, sentimientos, ¿verdad?, de amor y odio. Algunos odian la lectura. Cuando les tienen que leer tal cosa, ¡hala, qué aburridos de mí! Eso es lo que a mí no me gusta, estar leyendo. Yo odio los cursos teóricos, dice, pero porque no le encuentran. Es que piensan que teorías es algo inventado, sacado y que solo tenemos que aprender y que no tienen ninguna aplicación. No. Yo les he dicho a ustedes que esperaría que desde el primer día de clase, de la jornada vespertina, hasta el día de hoy, que ya estamos comenzando prácticamente el tercer mes de clases de este semestre, en algo se ha modificado a ustedes su percepción y sus representaciones hacia determinados fenómenos económicos, sociales, hasta políticos, ¿verdad? Y ustedes ya se han entusiasmado como profesionales que van a ser de las ciencias económicas a involucrarse en el estudio de las investigaciones o de los resultados de las mismas, de esta realidad. Yo les he dicho, bueno, ya de los periódicos no agarren y algunos solo a leer el horóscopo, sino a leer todo el contenido que tienen ahí, las páginas de opinión, el editorial, leer todo lo económico, como les cité yo, algo nada más, porque no es todo, de cómo nos puede afectar ese conflicto bélico que hay en el continente europeo. Bueno, entonces, en la vida material es donde vamos adquiriendo esa vida espiritual, ¿verdad? Eso de hacer bullying no lo traía el patojo ya lo había aprendido. Eso lo va aprendiendo a través de que se relaciona con otros patojos que lo hacen o lo vio en cualquiera de las plataformas de las redes sociales, ¿verdad? Y ahí lo fue adquiriendo. Ya lo hace propio, ¿eh? Y empieza a burlarse de las características que pueda tener otra persona. Bueno, el siguiente principio que tenemos que manejar es el principio del historicismo. Historicismo es hablar de que la sociedad es resultado de un proceso evolutivo, donde tiene como denominador común la aplicación de la dialéctica, como una ciencia que nos va a interesar por estudiar cómo ha sido ese proceso evolutivo, ese proceso de cambio, ese proceso de transformación. Ustedes, en su curso de fundamentos teóricos, y me lo confirmaron, y yo se lo pregunté a su profesora,
ustedes vieron el proceso de hominización, es un proceso de evolución del ser humano, proceso de modificación, de transformación. El estudio que hizo Carlos Darwin, y que yo les comenté que ya había otro que lo había iniciado anteriormente, pero que no sé por qué no le dan la importancia de lo que él hizo. Jóvenes, ese proceso evolutivo del humano, él nos dijo claramente que el humano fue el resultado de un proceso llevado a cabo en la materia y que se formó a través de organismos simples a organismos más complejos. La sociedad también, analicemos cómo ha ido en ese proceso, ¿no? Aquí, en ese proceso del historicismo, podemos mencionar que el humano dice que exige estudiar los objetos y los fenómenos teniendo en cuenta las condiciones histórico-concretas en las que han aparecido. Otra vez, cómo se el pasado y presente. ¿Y cuál es el futuro? Miren, esto es muy sencillo. Porque fíjense, juventud, que aquí, ¿qué podemos estudiar de cómo ha evolucionado el hombre? Los conocimientos que ha adquirido. El humano para poder aumentar y hacer más productiva su trabajo, ¿qué ha creado? Instrumentos de trabajo. Y cada vez los ha ido perfeccionando más. A tal extremo. Hoy nosotros tenemos en nuestras manos ya un montón de resultados de ese proceso evolutivo del conocimiento. El avance de podernos conectar a través de una red que es el Internet, el avance que tenemos a través de poder utilizar aparatos electrónicos que nos permiten llevar a cabo esta conexión y continuar con el proceso educativo. No ha sido una situación en la cual los distintos, yo les comenté en su momento y les decía, y creo que ya lo leyeron, espero, en su libro de texto, donde dice que el humano no se mide por el hecho de qué es lo que produce, sino cómo lo produce. ¿Cómo lo produce? Entonces, hemos comentado que para poder, el materialismo histórico contextualizó una categoría que se dice que es su piedra angular, ¿va? La formación económico-social, donde predomina un modo de producción. Esa manera o forma como se organizan los humanos para llevar a cabo la producción de sus bienes materiales. Entonces, el trabajo se ha vuelto más complejo cada vez. Los instrumentos de trabajo, si ustedes vemos en cada modo de producción, los instrumentos de trabajo utilizados en cada una, decimos, bueno, qué toscos trabajan ahí. Bueno, claro, ese era el proceso evolutivo en su momento en cuanto a esto. La misma forma de organización, la repartición de la riqueza material ahí generada, se ha ido modificando y se ha ido transformando también. Miren que les voy a citar algo que a ustedes les va a dar risa, es decir, hasta las formas de explotación, ¿verdad? En la comunidad primitiva, pues, sabemos que trabajaban de manera, como su nombre lo dice, comunitaria, pero ya en el esclavismo, estamos hablando que ya habían clases antagónicas, ¿no? Entonces el esclavista se imponía por la fuerza sobre el esclavo, utilizando, le dice, medidas extraeconómicas, porque utilizaba la fuerza, ¿no? Para que este esclavo llevara a cabo la realización de una gran cantidad o tareas de aspecto material. Entonces, aquí es donde vemos ese proceso evolutivo de la sociedad, ¿no? Aquí y hoy, en el capitalismo, seguimos hablando de una sociedad donde hay explotación, ¿verdad? De parte del dueño de los medios de producción, que es el capitalista, que se apropia del trabajo excedente del obrero, del proletario. Es para estudiar toda esa sociedad de manera que ha sido resultado de todo un proceso evolutivo. Yo les comenté a ustedes
en su momento les puse el ejemplo y les decía cómo era la sociedad en los años 40 del siglo pasado, cuando había un gobierno dictatorial encabezado por Jorge Ubícoa. La expectativa de vida de la sociedad era de 40 años. Hoy estamos en el año 2022, en menos de un siglo, la sociedad guatemalteca casi, porque todavía va en ese proceso, de duplicar su expectativa de vida. Y tendríamos que analizar, ¿y por qué cómo entre el mismo modo de producción capitalista ha permitido un mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida de la población? El descubrimiento de toda una serie de medicamentos, el mejoramiento de las condiciones sanitarias, ya el aislamiento de los desechos, tanto líquidos como sólidos, aunque aquí tenemos serios problemas para eso, el consumo de agua ya con una mayor calidad para la población. Aunque no sea no sea lo que deseáramos, el mejoramiento de las mismas condiciones de producción que reducen en gran medida el hecho de tener que estar sujeto a ver reducida nuestra expectativa de vida por las condiciones laborales, el riesgo laboral. O sea, son parte de, ¿va? Yo estoy hablando específicamente de Guatemala, ¿verdad? Porque si ustedes ya me ponen otras sociedades, pues ni modo. Ahí mirarán ustedes y dicen, bueno, el proceso evolutivo ha sido más consistente, en mejores condiciones, y viven, por supuesto, con un estilo de vida mejor que el nuestro. Eso está dado. Miren que nosotros aquí en Guatemala hay 5 millones de la población guatemalteca que todavía no han recibido una sola dosis de la vacuna contra el COVID. Entonces, hablando al futuro, muy sencillo, ¿verdad? Como habla aquí el proceso evolutivo, sabremos que tendremos que seguir lidiando con ese problema que representa la pandemia ante la gran cantidad de población que, por la razón que sea, no las vamos a discutir, todavía no se ha colocado la vacuna. Bueno, yo creo que es momento de hacer la prueba, Maffer, para que no nos tome el tiempo como pasó en el primer periodo. ¿Está bien, doctor? Entonces, jóvenes, ya saben, voy a dejar de presentar